He titulado a esto que he preparado Compromiso, Lealtad y Pasión. Qué importante, ¿no? Es en cada área de nuestras vidas ser comprometidos, ¿no? Tener lealtad a lo que pensamos, a lo que somos y tener esa pasión para hacer las cosas, ¿no? Es difícil cumplir promesas. Muchas veces hacemos promesas que son difíciles de cumplir un compromiso, pero más difícil es convivir con personas que no asumen compromisos y viven la vida sin compromiso y sin pasión. Yo no quiero ser uno de estos. Yo quiero ser uno que se compromete con lo que cree, ¿no? En este caso, nosotros con el Señor, con la Iglesia. Somos jóvenes y qué importante es realmente ser comprometidos con lo que hemos aprendido, ¿no? Con el Señor, leales también a Dios, ¿no? Y apasionados. Un pensador dijo una vez, una persona con pasión es mucho mejor, o sea, una sola persona con pasión es mucho mejor que 40 interesadas solamente. Porque claramente no es lo mismo interesarse por algo a tener pasión. Porque la pasión es un sentimiento vehemente. El diccionario dice que significa una actitud de completo compromiso donde no se antepone la razón, sino que esa fuerza dirige sus actos y actúa con ímpetu, fuerza o energía. Yo ponía, ¿no? Los grandes hombres y mujeres de la fe que aparecen en la Biblia tenían pasión por Dios. Hacían las cosas sin razonarlas, sin ver si era conveniente o no era conveniente hacerlas. Tenían un compromiso completo delante de Dios, dispuestos a hacer su voluntad, dejando su vida, sus fuerzas, su corazón en lo que Dios les había mandado hacer. Qué envidia, ¿no? Y todos tenemos una obra por delante que hacer. Dice la palabra de Dios que a todos Dios nos ha dado dones y tenemos que buscar esos dones que Dios nos ha dado. Aquí hay gente de distintas edades, ¿no? Y algunos pues tienen claro los dones que Dios le ha dado y otros los estamos buscando, ¿no? Y yo he apuntado, ¿no? Por ejemplo, la vida de David. Ni se pensó dos veces David cuando se presentó Goliat. Oye, que llevaba tiempo el tipo gritando e insultando al pueblo de Dios y estaban todos muerticos de miedo. Ese tipo debía dar mucho miedo. Y se presentó un chavalito, dice la palabra, ¿no, pastor? Que tendría 15, 17 años, era un jovencito, un adolescente. Y dijo, ¿este de qué va? Insultando al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos todo el poder. Y el tipo ni se lo pensó, fue para adelante y dijo, yo me lo cargo. ¡Wow! ¡Qué coraje!, ¿no? Y a veces no nos atrevemos ni a decir que en el cole que somos cristianos, ¿no? O en el trabajo. Y él lo arriesgó todo. Dijo, ¿este grandullón de qué va? Lo voy a reventar. Él estaba lleno de la presencia de Dios, porque no se logra tener esa actitud y hacer eso si no estás lleno de la presencia de Dios, lleno del coraje de Dios, lleno de lo que Dios nos da, ¿no? Que hablar de la vida de José, dejó atrás su rencor, su autocompasión y todo lo que le ponían en sus manos para hacer, él lo hacía con excelencia, lo mejor que podía hacerlo. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, yo era jovencito, 15, 16 años, y un día mi padre me dijo, tú trabaja para ser el mejor en lo que hagas. Te ponen a barrer, no escondas, no barras solo donde se ve, cúrratelo, barre, agáchate. Me dice, aunque nadie te esté viendo, porque Dios te ve.
y tú sé el mejor en lo que hagas. Ostras, si me lo creí, ¿sabes? Me acuerdo que cuando tenía 15 empecé a trabajar por las tardes porque quería juntar dinero para ir al campamento de jóvenes. Y mi padre me dijo, mira, este año yo no te puedo pagar el campamento, no puedo. O sea, económicamente no podía. Y un hermano de la iglesia tenía una empresa de reformas. Entonces yo salía a las 2 del instituto, 2:30, me comía un bocadillo y me iba con la bicicleta hasta donde tenía el piso. Entonces me hacía romper los baños, yo iba con una maceta pegándole, ¡oh! Molaba mogollón porque rompía. Me decían, rompe este baño. Y yo, ¡wala! Y a mazazos rompiendo los váteres, todo, pero luego había que juntarlo en bolsas y bajarlo al lomo, por las escaleritas, porque por el ascensor no nos dejaban, porque decían que estropeábamos el ascensor. Y lo hacía con excelencia, me acuerdo, y queriendo ser el mejor, ¿no? Tal vez quería ser el mejor para agradar a los demás, para que digan, ostras, qué guay el Ernesto, ¿no? Pero sea como sea, intentaba esforzarme y vi el fruto, me valoraban. Empezaba a trabajar en un lugar y me valoraban, me daban buenos horarios, buenos trabajos. Que hablar de la vida de Moisés, ¿no? Pasó de ser un pastor de ovejas, solito ahí, a su rollo, con sus pensamientos, a tener que dirigir el pueblo de Dios. Y no somos conscientes de lo que era eso. Dice que el pueblo de Dios en esa época podrían ser casi 2 millones de personas. Estamos hablando de mucha peña, ¿eh? Dirigirlos con sus problemas, con sus movidas. El pastor Josué con aquí, que somos 100, le sacamos el pistón, imagínate, 2 millones de personas con sus problemas, con sus cosas en el desierto. Y la verdad es que admirable, ¿no? Podemos decir que Moisés lo dio todo. Tenía compromiso, lealtad y pasión. Otro ejemplo, María, la madre de Jesús. Dios le pidió un imposible y ella no dudó. Ella dijo, sí, Señor, y lo hizo lo mejor que pudo. Por ejemplo, el ejemplo de Sansón. ¿Os acordáis de Sansón, el tío Cachas? Cuánto Dios le dio, ¿no? Es más, si lees la historia de Sansón, dice, bueno, esto lo tiene que haber escrito mi abuela, que es muy exagerada, ¿sabes? Bueno, era exagerada. Íbamos por la carretera, pasaban 10 camiones y mi abuela había contado 100. Decía mi abuela, han pasado 100. No, pero lo de Sansón es verdad, se lo dice la Biblia. El tío con una quijada se cargaba a miles. Qué fuerza, ¿no? Hoy lo hablaba con Dailín y dice que cogió las puertas de la ciudad y las arrancó como si no fuera nada. Y esas puertas tendrían que tener, no sé, 4 metros, pesar 1 tonelada. Y el tío las arrancó como nada, para vacilar. ¿Pensáis que os acordáis cómo acabó al final? Muerto, pidiéndole al Señor que le dé fuerzas para romper las columnas y así se murió, ¿no? Aplastado. Y con lo que Dios tenía para él. Dios lo quería hacer un juez para el pueblo, alguien importante, alguien lleno de la presencia de Dios. Y él se pasó su vida jugando con lo que Dios le pedía, jugando con las cosas. ¿Cuántas veces nos encontramos así, ¿no? Jugando con lo que Dios nos da, sin tener compromiso. Hoy el Señor a mí me habla y me pide compromiso, serle fiel, estar apasionados por Dios. Porque ¿cómo podemos lograr y hacer las cosas como está el mundo si no estamos apasionados? Tiene que haber algo que nos mueva de una manera fuera de lo normal. ¿Qué decir de Judas? Vivió con Jesús, convivía con los discípulos, tuvo el privilegio de estar con Jesús todos los días, pasear con Él, tener charlas, la presencia del Espíritu Santo que habría cuando Jesús hablaba. ¿Os hacéis una idea? A veces nosotros estamos en el culto y hay una presencia de Dios que se nos pone la piel de gallina. ¿Cómo sería cuando Dios hablaba? Cuando Jesús estaba. Y Judas estuvo ahí. Cada día, viendo los milagros, viendo las cosas,
aprendiendo directamente del maestro. Pero ¿sabes qué? Él no dio lugar en su vida a que Dios transforme su corazón. Él siguió siendo el mismo Judas que era antes de conocer a Cristo. Y yo reflexionaba, ¿no? Dios es padre, no es un abuelo. Por venir a la iglesia no somos salvos. Podemos estar en medio de Jesús todos los días porque estamos en la casa de Dios, pero que no nos cale, que no nos toque, que no nos quebrante, que no cambie nuestras vidas. Por venir a la iglesia no somos salvos. No va a pasar nada en nuestras vidas si no le damos lugar a Dios. Y yo a veces soy cansino con esto, ¿no? Y muchas veces me habéis escuchado decirlo. Tenemos que aprovechar los cultos, la presencia de Dios, porque somos carne, somos imperfección y la verdad que solo no podemos. Entonces, yo sí he sido tocado. Mira, yo he pasado momentos que me he enfriado por el día a día, ¿no? Pero en un culto cualquiera he abierto mi corazón y todo cambió. Si tal vez tú dices, bueno, compromiso, lealtad, pasión, yo no siento nada de eso. No siento pasión. Pero yo lo quiero enfocar en las cosas de Dios, ¿no? En la iglesia, en compromiso, en estar a todas en la iglesia, ¿no? Pero hablo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo. Tenemos que ser comprometidos, apasionados, ser los mejores en lo que hacemos, cuando estudiamos, en cada área, ¿no? Y es lo que decía yo, ¿no? Escribí aquí, Dios es personal, Él es Padre, no abuelo. Debemos ser intencionales en encontrarnos con Él. No dejemos que pasen los días, las semanas, los años y que en nuestras vidas no pase nada. Nos tiene que calar la presencia de Dios. Yo apuntaba, cuando Dios ve que damos todo de nosotros para hacer lo mejor, hacer las cosas lo mejor posible, lo que Él pone para que hagamos, ¿no? Él pone su mano y nos ayuda. Volviendo un poco a la Biblia. Que cuando damos nosotros lo mejor y nos esforzamos a tope, Él pone su mano y nos ayuda. Él nos respalda. Yo he puesto que hay dos maneras, ¿no?, de vivir nuestro camino hacia la meta. Podemos vivir la vida de dos formas. Uno, vivir con pasión, comprometidos con Dios, con nosotros mismos y con lo que Dios pone en nuestras manos. O vivir una vida sin pasión, sin compromiso, en donde no pasa nada, nada importa y nada es trascendente. Yo apuntaba, estamos viviendo rodeados de una sociedad un poco comprometida. En el mundo está buscando personas comprometidas en todas las áreas, con la vida, con el medio ambiente, con el planeta, con los trabajos. Y las personas que realmente marcan la diferencia, causan impacto, son las personas que no abandonan, sino que perseveran hasta el final. Yo siempre le he dicho, eso es algo que a mí siempre me ha pasado, que empiezo algo y lo dejo. Y siempre es algo que lloro, ¿no? Y le pido al Señor, dame perseverancia, Señor, en mi vida. Hazme una persona que persevere en los estudios, en el trabajo, en mi pasión por Cristo, en lo que empiezo, poder acabarlo, permanecer, ¿no? Importante. Yo apuntaba, el problema es que podemos comenzar las cosas con mucho fuego en el corazón. Sentimos que se nos desbordan las emociones por hacer las cosas, pero conforme va pasando el tiempo, entramos en la rutina, el diario vivir. Decía Yakiran, no es culpa mía ni tampoco tuya, sino de la monotonía, ¿no?
Shakira, Garo. Y es así, el diario vivir y todo se tranquiliza, perdemos la visión de lo que un día fue nuestro motor de arranque y ya no vemos todo tan valioso, tan importante, sino que comenzamos a quejarnos, a ver en poco lo que un día fue algo de mucho valor. Cuando empezamos algo, un proyecto, y lo hacemos apasionados, valoramos lo que estamos haciendo, valoramos donde el Señor nos pone, ponemos todo el corazón. Pero si nos dejamos y entramos en una monotonía, empezamos a ver malo lo que antes podíamos ver bueno. Y ya casi todo nos molesta, ¿no? Yo apuntaba, ¿no? Nosotros que conocemos al Señor no podemos dejarnos llevar por las emociones del momento, porque los sentimientos que nos impulsaron a comenzar algo se han ido desvaneciendo, sino que tenemos que tener palabra, cumplir promesas, asumir compromisos y vivir una vida de pasión por Dios, por las cosas que Dios pone en nuestro camino para hacer. Deberíamos preguntarnos, ponía yo, ¿tengo pasión por Dios o estoy solamente interesado en llevar una vida cristiana de orden donde no pasa nada más que el tiempo? La Escritura nos habla en el libro de 2 de Timoteos 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La palabra nos dice que debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Ese fuego ya vive dentro de nuestro corazón y depende de nosotros avivarlo. No dice que otros aviven, no dice que le pidas al Señor que lo avive, porque Él, avivar el fuego depende de nosotros, es algo personal. Nosotros debemos hacerlo, crecer, hacer que arda de nuevo en nuestro corazón, a tener pasión por Dios, por el Evangelio de Cristo y por tener una vida que impacte a quienes están cerca de nosotros y más allá de nuestro entorno. El enemigo, como decía antes de Shakira, el enemigo más grande de un avivamiento interior, de una vida con pasión por Dios, es la monotonía, de hacer día a día lo mismo. Nos lleva muchas veces a caer en rutinas, aunque nuestra vida cristiana nos lleva a rutinas en nuestra vida cristiana. Oramos, damos gracias por los alimentos, asistimos a la iglesia, pero en nuestra vida no hay fuego de Dios que consume nuestro corazón por hacer grandes cosas para Él. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia hicieron la diferencia en la historia por su pasión por Dios. Avivaron en su interior ese fuego que consumía su corazón por obedecer al Señor. Impactaron al mundo, hicieron cosas imposibles y menospreciaron hasta sus propias vidas por amor a Dios. ¿Cómo está nuestro nivel de compromiso y pasión? Yo me lo pregunto, que esto no lo estoy predicando para vosotros, sino para mí primero. Quería compartiros de dos historias de personajes bíblicos que nos demostraron estar comprometidos y apasionados por lo que Dios había puesto en sus manos. Darle valor a lo que Dios nos ha dado, es el título. Segunda de Samuel 23, 11 y 12, puede ser una historia que no es tan conocida ni tan famosa, pero en el 11 dice, el siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lejí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. En esta escritura está hablando del tercer valiente de David.
Todos eran capitanes de guerra y los dos anteriores habían defendido con su vida grandes batallas, pero el tercero fue Sama, quien defendió un pequeño terreno de lentejas. El compromiso y la pasión para hacer las cosas y hacerlas con excelencia depende del valor que le damos a las cosas que Dios nos da. Para este valiente no fue insignificativo si era una gran batalla o tenía que defender un pequeño terreno de lentejas, porque lo importante era el compromiso y la pasión que tenía por lo que Dios le había dado. Qué ejemplo, ¿no? Yo apuntaba, no importa si tenemos que hacer un gran trabajo logístico o un gran trabajo físico, compartir ante una gran multitud la palabra de Dios o hacer algo pequeño y sencillo, compartir la palabra a una o dos personas. Lo importante es el valor que le damos a lo que Dios nos ha dado. Eso nos ayudará a asumir un compromiso y cumplirlo a toda costa y nos dará la pasión para hacerlo lo mejor posible y con muchas ganas y alegría. El otro ejemplo está en Josué 24:15. Voy a leerlo en dos versiones, ¿vale? Porque en la primera igual entendemos mejor el contexto, pero lo que quiero decir está mejor puesto en la Reina Valera. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En la Reina Valera dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Está mal escrito, ¿no? Yo y mi casa. Sería mi casa y yo, ¿no? Pero Él ha querido, en la Biblia no hay nada mal puesto. Y en este pasaje, Josué reúne a todas las tribus de Israel, a sus príncipes, jueces, oficiales, les da una palabra de parte de Jehová diciéndoles, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre llamó mi atención el hecho de que lo diga así, ¿no? Mi casa, lo de yo y mi casa o mi casa y yo. Yo y mi casa, porque Josué quería ir primero, diciendo, yo serviré al Señor, seré de ejemplo, yo seré el primero en esforzarme, en hacerlo mejor, seré el primero en agradar al Señor con mi vida y con mis actos y con mi casa. El compromiso que hacemos es personal, no importa lo que hagamos, que hagan los demás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo haremos bien, no importa si otros cumplen o no cumplen, no importa si otros hacen o no hacen, yo sí voy a asumir ese compromiso y voy a ser el primero. Nuestra sociedad está, nuestra sociedad está necesitando personas que digan yo seré el primero, con compromiso, con pasión y con esfuerzo. Yo ponía, hagamos un compromiso hoy con el Señor. Pidamos que nos ayude a tener pasión para hacer las cosas. Que aprendamos como ese tercer valiente de David, a cuidar y defender aquello que Dios nos ha dado, sea grande o pequeño. A ser como Josué, al que no le importa si otros hacen o no. Yo seré el primero y lo haré lo mejor posible con todas mis fuerzas.
Solo Dios puede ayudarnos a tener un compromiso y pasión, perseguir hacia la meta, ¿no? Y bueno, era esto un poquito lo que yo quería compartir con vosotros, ¿no? Lo importante que es ser apasionados, que todo lo que hagamos, lo hagamos lo mejor que podamos, no ser chapuceros, no hacerlo a medias tintas. A veces es lo que decía yo, ¿no? Podemos barrer la casa y barrer solo lo que se ve. Lo que ve la suegra, sí. En nuestros trabajos, en los estudios, en todo lo que hacemos, ¿no? En cada área de nuestras vidas. ¿Y qué decir de la iglesia, ¿no? De lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Si estás en el altar, comprométete, busca al Señor. El Señor nos quiere dar más, en este tiempo quiere derramarse de una manera especial en nosotros. ¿Y de quién depende? Si no es de nosotros. Buscarle a Él, ¿no? Y nada más, pastor. Era esto lo que... Gracias, Señor, por esta enseñanza que has traído a mi vida, Señor. Este toque de atención, Señor. Tú tienes propósito con cada uno de nosotros y hoy te digo, Señor, no pases delante de mí, Señor, sin tocar mi vida, sin seguir obrando en mi corazón, oh Rey. No quiero vivir como tanta gente que vive sin ser, que nada pasa importante en sus vidas, viven el día a día, parece que sobreviven. Yo quiero vivir la vida que tú tienes para mí, oh Dios, y la quiero para cada uno de nosotros. Sigue obrando en cada uno, Señor. Sigue quitando de nosotros lo que no te agrada, lo que te impide el fluir con libertad en medio nuestro, Señor. Quita estructuras mentales, Señor. Todo lo que no deja que tú obres con libertad en nuestras casas, en nuestras vidas, Señor. Que venga tu reino, Dios. Que venga tu reino a cada uno de nosotros, a nuestras casas, Señor. Sé tú el que dirijas, Señor. Ayúdanos a apasionarnos por ti, apasionarnos por lo que has puesto en nuestras manos para hacer, oh Dios, y ser comprometidos, Señor. Que la gente diga de mí, mira, Ernesto es un hombre comprometido, un hombre fiel. En el nombre de Jesús. Amén.